Shalom, shalom, estimada audiencia de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Somos un ministerio, somos una iglesia en línea donde predicamos el Evangelio, somos una organización cristiana. Nuestro fundamento es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que bueno, hoy vengo con una nueva palabra para todos ustedes de parte de Dios, es decir, una palabra que está en la Biblia, donde nos invita acerca de qué es el discernimiento de espíritus, cómo podemos identificar a un espíritu falso de uno verdadero. Hoy lo vamos a estudiar a profundidad. Vamos a entrar en esta hermosa palabra de ciencia, sabiduría, conocimiento y revelación. Así que bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí nuevamente en esta iglesia UNBJ Online Church, en inglés y en español, iglesia en línea. Les recordamos que estas iniciales que ustedes ven de fondo son las iniciales de Una Nueva Vida Jesucristo. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a todos aquellos que llegan por aquí a este canal nuevos, que han enviado sus comentarios. Gracias por su fidelidad, gracias por apoyarnos, por sus donaciones, por sus ofrendas, por sus oraciones, por su intercesión, por todo lo que ustedes han contribuido para que este ministerio, para que esta iglesia en línea siga creciendo. Ya llevamos aproximadamente unos casi ya emitiendo. Llevamos aproximadamente casi unos 8 años por este canal. Así que bueno, han sido momentos especiales de la palabra de Dios, de revelación, de estudios bíblicos, de series de la Biblia. Bueno, hemos hecho muchas cosas con mi hijo Ezequiel Isaías. Él tiene su sección de UNBJ Niños o UNBJ Kids en inglés. Así que bueno, sin más, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima revelación para este tema que les traje y vamos a iniciar. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por la palabra que tú me has entregado. Gracias por todas las personas que a esta hora se conectan. Gracias por todos los que tú has añadido a este canal. Tú pones el querer como el hacer en las personas de que ellos escuchen estas prédicas. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy me has traído, me has dado vida, me has dado vida en abundancia, me has dado salud. Gracias por todo lo que estás haciendo en mi familia. Bendícelos y bendice a mis hijos. Los cubro con la sangre poderosa de Jesucristo, desde la cabeza hasta los pies. Y a mi familia también me cubro con la sangre poderosa de Jesucristo, de la cabeza a los pies. Cubro las instalaciones a donde tú nos permites venir a grabar estos contenidos, a movernos en diferentes atmósferas y ambientes. Gracias por las personas que prestan sus locaciones, sus auditorios, sus salones para nosotros poder emitir. Gracias, gracias Padre eterno por tu fidelidad. Te pido me des ciencia, sabiduría, conocimiento y revelación, Espíritu Santo, que no sea yo hablando en mi propia fuerza o en mi propio concepto u opinión, sino en tu palabra. Gracias Padre eterno. Yo me hago a un lado para que seas tú el que tome el control de este lugar. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar en la atmósfera y alrededor, a las personas que nos acompañan. Dale de tu paciencia, de tu amor, para que puedan escuchar la palabra de Dios con gozo. También te pido en esta hora que tu sangre poderosa, Jesucristo, se derrame por los canales, que se derrame por todas las instalaciones donde nos estamos moviendo en este momento, que tú derrames de tu sangre poderosa sobre mi boca para que sean ríos de agua de vida que sale de ella. Gracias, poderoso Padre eterno, porque tú dices, pedid, se os dará, busca y hallaréis, toca y se os abrirá. Y hoy venimos pidiendo, venimos buscando y venimos tocando tu presencia. Gracias, Padre eterno, Padre celestial. Yo quedo bajo la guianza del Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo voy a enseñar esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces voy a entrar a la palabra que nos ocupa en el día de hoy. Vamos a ir al Salmo 32:8, donde nos habla puntualmente de la palabra de Dios, acerca de ese consejo, de esa guianza, de esa sabiduría del Espíritu Santo. Permíteme acá un momentico, voy por mi Biblia.
Ya regresé con mi Biblia, la tenía allí en otro escritorio, entonces Salmos 32:8 será la palabra que nos ocupe como texto base de esto que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de qué es el discernimiento de espíritus y por qué vamos a hablar de esta palabra, porque mucha gente no sabe qué es el discernimiento y otras personas saben que tienen un don de discernir, pero no manejan bien ese discernimiento y hay que saber cómo manejar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Así que sin más, vamos a el Salmo 32:8 que nos ocupa en esta hora. Dice así: Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Versículo 9. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Entonces este va a ser el texto bíblico donde vamos a apoyar esta enseñanza acerca del discernimiento de espíritus, qué es, cómo funciona, cómo saber cuándo está operando un espíritu malo, un espíritu bueno, discernirlos, saber qué es lo falso, qué es lo verdadero, y lo vamos a entender. Así que bien, vamos a la palabra que nos ocupa en esta hora. Entonces, discernir significa cernir, comprender, no dejar pasar, tener un sentir, diferenciar una cosa de otra, inteligencia divina. Eso significa discernir. En Primera de Corintios 2:14, estoy colocando primeramente el fundamento. Primera de Corintios 2:14, Primera de Corintios 2:14. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante como espada de doble filo. Primera de Corintios 2:14 dice así: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Versículo 15. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Versículo 16. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Es decir, aquí está hablando puntualmente, Dios da a conocer sus planes. Estoy en el 1 Corintios capítulo 2, leí desde el 14 hasta el 16. Así que ahí vamos a también tener como base esto de que el Espíritu de Dios es el que examina, el que discierne, el que conoce las intenciones de una persona, del corazón. Jesús sabía para qué llegaban las personas a su lado, qué era lo que realmente estaban buscando, qué era lo que realmente ellos querían. Ellos muchas veces se acercaban a Jesús para ponerle trampas, otras veces para ponerlo en prueba, porque hay gente que nos pone a prueba a ver si nosotros sí sabemos o si nosotros sí tenemos lo que decimos tener. Entonces hay gente que nos pone a prueba de muchas maneras. Hoy estoy luciendo un chalequito que modelé en una empresa y me lo dieron como parte del pago. Entonces hoy me lo estoy estrenando. Es como un chalequito bien lindo. Perfecto. Entonces el Espíritu Santo da las capacidades y el regalo es un don. Discernir es un regalo de Dios. No toda la gente tiene el discernimiento, sino que esto es un regalo divino. Permíteme acá, yo me voy a tomar un capuchino de caramelo que traje. Wow, está muy riquísimo. Ay, está calientísimo. Entonces, el discernimiento de espíritus.
Hoy lo vamos a ver. Déjame mirar acá si todo está en orden en el volumen. Y arranquemos. Entonces ya lo leímos en 1 Corintios 12:10, que hace el Espíritu Santo. Ya leímos 1 Corintios 2, desde el 14, ahora vamos a 1 Corintios 2, más arribita en el versículo 10. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Es decir, el discernimiento de espíritus es el que puede eh, hacernos entender el camino. Mucha gente, eh, Dios le ha dado ese regalo de poder examinar, de poder conocer secretos que Dios, digamos, es el único que puede darnos eh, un secreto y, y exponerlos, esos secretos. Por ejemplo, los profetas tenían discernimiento, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, ellos podían saber quién venía de parte de Dios, quién venía de parte del diablo. Ellos podían saber cuando una palabra venía de Dios, cuando una palabra no venía de Dios. Por eso es que se habla de los 400 profetas que tenía Jezabel, falsos, todos eran hechiceros, todos eran magos, todos eran falsos espiritistas, eran falsos enviados de Dios. Se llaman los profetas de Baal. Baal simboliza a Satanás. Entonces hay también profetas de Satanás y hay profetas de Dios, porque sabemos que Dios todo lo que hizo es bueno, pero siempre el contrario copia lo del Eterno para hacer otra obra, pero con maldad. Entonces hoy vamos a mirar esta parte tan importante y fundamental acerca del discernimiento de espíritu, cómo funciona en una persona. Entonces, el discernimiento de espíritu, como lo leí en la introducción, es como cuando nosotros hacemos pastas. A los que nos gusta cocinar, pastas, espaguetis, cualquier tipo de pasta, cuando la sacamos del agua caliente, la pasamos por algo que se llama cernidor, sedazo o colador. En diferentes países se llama de diferente forma. Entonces, cuando nosotros tenemos ese colador, ese cernidor, aquí en Colombia se le dice colador, en otros lugares se le dice cernidor, como el de la harina que cierne para que toda la basurita quede arriba y abajo quede la harina limpia. O como cuando uno, por ejemplo, hace un jugo de fruta, siempre uno utiliza el colador o el cernidor para que baje el líquido y se quede arriba la fruta, la pulpa o todo lo que ya uno batió. El discernimiento de espíritus es exactamente lo mismo, es cuando el Eterno nos da la capacidad de entender estos secretos muy escondidos que hay en una persona y poder discernir y poder saber, por ejemplo, cuando una persona llega con unas intenciones a nuestra vida, realmente qué es lo que esa persona está buscando de nosotros, o que, como se dice, qué es lo que pretende, para qué llegó, qué busca, para qué toca la puerta, o para qué nos llaman, o para qué muchas veces nos escriben, qué es lo que la persona está buscando realmente. Entonces el fruto que da el Espíritu Santo es el fruto, es como el discernimiento de espíritus es un fruto, es un don de Dios. Y lo vamos a leer en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gracias al Espíritu Santo. Mi hijo Ezequiel estuvo predicando acerca del gozo. Estuvo muy linda la prédica, se las recomiendo, aquí se las dejo. Entonces vayamos por favor a Gálatas capítulo 5. Tengo acá un ventilador para que me vaya dando aire mientras yo estoy acá predicando. Bueno, vayamos aquí lo encontré a Gálatas, ¿sí? Gracias Espíritu Santo por este tiempo. Las hojitas de la Biblia hay que tratarlas con muchísimo cuidado porque es que esta Biblicita mía ya está muy viejita. Ahí esta ha sido mi guerrerita. Con esta es que yo he podido predicar por mucho tiempo. Entonces, acá está.
A ver. Ay, es por el ventilador que se me pasan las... Acá. Es que el ventilador me hace pasar las hojas. Entonces, Gálatas, mire, mire. Entonces me pasa las hojas y no me deja encontrar el versículo. Entonces, por eso, hermoso es el Espíritu Santo, también es como el viento. Es hermoso. Gálatas capítulo 5. Eh, hay en el Gálatas libertad por medio de Jesucristo. Es larguito, así que no lo voy a leer todo. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. ¿Sí? Pero quiero decirles algo, si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncide está obligado a obedecer la ley. Está hablando pues de todos los mandamientos, del Antiguo Testamento, bueno, la ley de Moisés y demás. Los que quieran que Dios los acepte por obedecer la ley rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Entonces, bueno, ahí está. Gálatas capítulo 5 nos habla acerca de el fruto que da el Espíritu Santo. El fruto que da el Espíritu Santo es eh, obedecer al Espíritu de Dios, que nos trae gozo, nos trae, sigue más, ¿sí? En el versículo 16 dice que en el 18, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. ¿Sí? Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. O sea, es la condición del ser humano sin discernimiento. Cuando una persona no tiene discernimiento. Mira acá, porque este ventilador me interrumpe las hojitas de la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona que tiene discernimiento de espíritu, es una persona que puede entrar a lo más profundo de alguien y conocer aún inclusive los secretos guardados de esa persona. También nosotros necesitamos el discernimiento de espíritu porque a través de ese discernimiento de espíritu podemos saber elegir a la pareja para casarnos, podemos tomar decisiones correctas en los negocios, podemos tener una claridad para viajar de un país a otro, podemos tomar decisiones con sabiduría, entendiendo si es el tiempo de tomar esas decisiones o no. Por eso se necesita el discernimiento de espíritu para saber examinar qué es lo bueno, qué es lo malo, inclusive los tiempos. Eso era lo mismo que hacía Dios con los profetas. Los profetas tenían un tiempo para hablar y otro tiempo que no hablaban. El ministerio de un profeta es como algo misterioso, porque muchas veces Dios nos pone a hablar al público muchas cosas y otras veces no nos pone a hablar tantas cosas, sino que como que no tenemos palabra o no hablamos mucho, porque es en el tiempo de Dios. Se llama aprender a discernir los tiempos, saber cuándo hablar y cuándo callar. Entonces el Espíritu Santo nos da la capacidad también de poder saber cuándo algo es un pecado que ofende a Dios, cuándo algo viene de Dios, una amistad, cuando alguien se nos acerca diciendo que es de parte de Dios y nosotros reconocer que no viene de parte de Dios, porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento hubieron muchos falsos profetas que decían ser enviados de Dios, pero eran enemigos disfrazados de personas buenas. El discernimiento de espíritu nos impide a nosotros, eh, eh, nos impide pecar. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, no queremos pecar. Cuando una persona peca es porque no conoce a Dios, porque el que ama a Dios no peca, dice la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo también nos muestra, eh, inclusive las cosas que están pasando con nuestros hijos, con nuestra familia, lo que está pasando en la casa, lo que está pasando con la familia, el discernimiento de espíritu.
Y Jesús tenía el discernimiento de espíritus. Él, cuando se le acercaba a una persona, sabía las intenciones, los pensamientos y lo que quería esa persona de Jesús. Por ejemplo, él conocía la mente y conoce la mente y el corazón de nosotros. Antes de que nosotros hablemos, ya Él sabe qué vamos a decir. Entonces, por eso es importante el Espíritu Santo. Y por eso es tan importante tener el don del discernimiento de espíritus, que hay 5 llamados importantes, que son el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, pero hay 9 que se llaman los dones de servicio en la iglesia, dentro de los cuales está el don de discernimiento de espíritus, que es cuando una persona tiene ese don y está en la iglesia sirviendo, y cuando llegan las personas nuevas, la persona que tiene el don de discernimiento de espíritus puede identificar a qué llegó esa persona o ese grupo o esa pareja, porque el Espíritu Santo le revela a qué van las personas, a qué van a la iglesia, a un lugar, cuáles son las intenciones. Entonces hay que tener mucho discernimiento de espíritus para todo. Se necesita mucho, mucho. Es que creo que si nosotros tuviéramos ese don desarrollado, nosotros no hubiéramos cometido de pronto tantos errores como cometimos en la vida, porque nos faltó discernimiento de espíritu. Por eso es que los jóvenes no tienen discernimiento, a menos que Dios le haya dado ese don a algunos jóvenes. Algunos jóvenes son muy entregados a Dios, y uno dice, ¿por qué? Porque tienen un don desarrollado del discernimiento y ellos pueden saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hay otros jóvenes que no tienen ese discernimiento y por eso caen fácil en las drogas, en el alcoholismo, en el satanismo, porque ellos no disciernen qué es lo bueno y lo malo. La música tiene muchísimo contenido satanista, ocultista, con pactos, y uno muchas veces no discierne lo que está diciendo esa canción o cuál es la intención de esa música. Por ejemplo, el rap, el rock, el, esos géneros que han salido ahora, todos esos géneros de música que escuchan los jóvenes incluyen muchos pactos con Satanás. Todas esas mujeres que cantan, esas que han salido por ahí, cantantes que su música es invitando al degeneramiento, al descontrol, a ser una mujer como sin valores y sin principios. Esa música es la que escuchan los jóvenes y ahorita los niños también la están cantando. Entonces no disciernen lo que está diciendo esa persona a través de esa letra, y en esa letra hay mucho contenido de hacer como que la persona quede en una condición pobre espiritual, porque la música que tú escuchas define tú quién eres. Por ejemplo, una persona que es muy educada, la mayoría de veces le gusta la música clásica, instrumental, música suave, música que podemos decir música como ambiental, porque la música que escucha una persona nos está dando una información de cómo es esa persona. Por eso es que vemos que a los jóvenes les gusta mucho ese ruido. Esa no es música, se llama ruido. Ruido ensordecedor, y ruido que trae mucha confusión para ellos y para la gente que escucha también la música, porque ellos la ponen a todo volumen para que todo el mundo escuche sus ruidos, porque no es música, no es melodía, sino ruido. Ruido con contenido sucio, o como se dice, contenido desechable, cosas que no tienen valor. ¿Por qué haces lo que haces? Uno tiene que discernir por qué hacemos lo que hacemos en el ministerio, cuál es la intención, cuál es la motivación, qué es lo que nos está generando una actividad, para qué vamos a la iglesia, qué es lo que queremos lograr con algún servicio que prestemos en la iglesia, por qué hacemos lo que hacemos, por qué predicamos, por qué cantamos, por qué servimos, por qué ayudamos a los demás, cuál es la motivación. ¿Es porque le amas al Eterno, o es para que te vean y te aprueben, o es para tú sentirte que eres una persona muy importante? ¿Por qué haces lo que haces? Uno siempre que hace algo lo tiene que tener claro, y también discernir, como lo leímos, examinar, Salmo 32:8, examinar las intenciones del corazón. Entonces, muchas veces cuando nosotros llegamos a un ministerio, o gente llega a nuestro ministerio y nos dicen, no, es que quiero servir en tu ministerio, Dios me mandó aquí para que te ayude.
hay que discernir. Cuando les haga así significa cernir la harina para que quede lo malo arriba y la harina limpia abajo. Por eso se llama colador. Saber diferenciar qué es lo bueno de lo malo, qué es falso, qué es verdadero. Eso se llama el discernimiento. Entonces, muchas veces personas llegan a nuestra vida y nos dicen, no, Dios me mandó para tu vida. Hay muchas mujeres que han sido engañadas por hombres, porque los hombres saben llegarle a las emociones a la mujer, a las que le falta pues discernimiento. Y le dicen, no, es que vieras que Dios me habló de ti en un sueño y me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Y la mujer dice, pero a mí Dios no me dijo nada, pero el hombre insiste. Yo conozco una historia y es una historia de la vida real, muy triste. Una muchacha soltera sin hijos, buen sueldo, eh, tenía su carro, vivía sola y ganaba muy buen sueldo en una empresa. Entonces un hombre que ya había estado casado antes, tenía 2 hijos y se había divorciado, la vio a ella en la iglesia y a él le gustó ella, pero le gustó lo que ella tenía material, el sueldo, el carro y el apartamento donde ella vivía sola. Entonces él la vio a ella como un objetivo, como con esta mujer yo me puedo cuadrar económicamente. Entonces le comenzó a hacer la persecución a ella, la comenzó a seguir, la comenzó a invitar, la comenzó a enredar, pero ella no le gustaba a ese hombre, pero él insistía tanto hasta que ella cayó. Se casaron y ella me contó su historia, que ella oró a Dios, pero ella no estaba convencida de ese matrimonio y él comenzó a vivir de ella, a utilizar su tarjeta, su carro, a vivir a costillas de ella. O sea, ya él llegó a donde ella estaba viviendo con todo. Él no tuvo que poner muebles, ni electrodomésticos, ni nada, porque ella ya tenía todo. Entonces él se acomodó al lado de ella y comenzó a utilizarla económicamente. Y ella se sentía muy triste en su corazón y ella me lo decía, Patti, yo sé que él fue oportunista, yo sé que él eh, fue aprovechado. Lo que él hizo fue utilizarme a mí para él cuadrarse económicamente y vivir a costillas mías. Y duraron como 2 o 3 años casados y eso, me contaba ella, eso fue un desacierto total porque él después le mostró que lo que él necesitaba era cuadrarse financieramente usándola a ella y usando lo que ella ya tenía, lo que ella ya había conseguido con su trabajo. Y ella me dijo, Patti, pero a mí me parece muy extraño porque yo oré a Dios si ese matrimonio era o no era de él. Y, y, y ella dice que ella sintió que era de Dios, pero ahí estaban las emociones. Tal vez ella ya estaba muy manipulada mentalmente y aunque ya era cristiana, porque ella me dijo, yo soy cristiana desde niña, y ella se casó con él y ella comenzó a pagarle la pensión a los hijos de él, a mandarle las cuotas a los 2 hijos de él. O sea, ella se le convirtió su vida en un mundo donde giraba alrededor, era de todos los intereses de él, o sea, de solucionarle a él su vida, porque él no tenía una vida solucionada económicamente. Entonces, cuando él se casó con ella, ella le solucionó su vida, entre comillas, porque eso le duró poco. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque no hubo discernimiento de espíritus. Yo se lo dije a él, porque yo lo conocí a él y la conocí a ella. Y yo le dije a él, tú estás obsesionado con ella. Y me dijo, no, es que yo siento que esa mujer es para mí, yo siento que esa es la mujer que Dios tiene para mí. Él estaba obsesionado con ella, por el dinero de ella y por el interés que él tenía de que ella, siendo soltera y sin hijos, pues él agarrarla rápido antes de que alguien más la agarrara también, o sea, otro hombre soltero y sin hijos. Entonces él empezó a hacer todo más rápido como para envolverla. Y yo le dije, tú estás obsesionado con ella, lo que tú sientes por ella es lujuria, es pasión sexual, no sientes amor. Me dijo, sí, esto es amor y yo sé que esto es amor, y mire que no. Entonces a ella le faltó discernimiento de espíritu para poder interpretar por qué ese hombre
la custodiaba tanto, porque ese hombre la, la seguía y estaba rodeándola tanto, era porque él la quería utilizar a ella. ¿Y cuántas mujeres se han casado con hombres sin discernir? Y mujeres se han casado también sin discernir. Y a todos creo que nos ha pasado porque todos hemos tenido diferentes etapas de nuestra vida donde hemos tomado decisiones sin discernir, sin saber, inclusive muchas veces sabiendo. Es decir, cuando ya Dios le pone a uno un sentir en el corazón y uno dice, a mí me parece que esto no funciona, a mí me parece que yo no tengo que hacer esto, a mí me parece que yo no tengo que estar en este lugar, a mí me parece que yo no tengo que estar con esta persona o con este grupo, a mí me parece que yo no tengo que hacer esta decisión, uno ya lo sabe, pero más sin embargo uno deja pasar eso se llama el discernimiento o esa intuición, que es como un sentir, porque el discernimiento es un sentir también, o sea, uno siente y uno muchas veces ha tomado decisiones aún sabiendo desde el principio y conociendo que su corazón no tenía paz, que algo no funcionaba y que algo no tenía claridad. Esta muchacha, ella no tenía, ella estaba como confundida. Yo la notaba antes de que se casaran. Yo la notaba que ella estaba confundida, pero la presión de él era tanta que la avasalló, la encerró y ella tomó esa decisión, pero luego me volvió a hablar cuando ya se había separado, que le pregunté y me dijo, Pati, todo fue a conveniencia de él simplemente me utilizó para ganar un beneficio económico a través de mí y me dijo que fue un desacierto, que fue una vida muy, muy difícil con él, o sea, y ella, a mí me da tristeza porque ella no tenía que vivir esa parte, pero le faltó el discernimiento, se dejó llevar por las emociones y no por lo que sentía en su corazón, porque en el fondo de su ser interno ya sabía que ese hombre casado y con 2 hijos, ella siendo una mujer soltera y sin hijos, él no le convenía, pero más sin embargo ella omitió ese sentir y más sin embargo se casó con él y le fue, como se dice, como perro en misa. Entonces, ¿para qué nos sirve el discernimiento de espíritu? Nos sirve para no cometer errores. Al elegir una pareja, el Espíritu Santo nos guía, nos muestra las señales antes de dar el paso del matrimonio. Antes de hacer un negocio, el Espíritu Santo también nos muestra si ese negocio es falso o es un fraude o es un engaño o es una estafa, si sale bien o si no es viable o si esa persona es confiable o si esa persona es un fraude. El Espíritu Santo, como lo examina todo y está dentro de nosotros, también nos da ese discernimiento. El discernimiento es como una voz que nos informa, que nos dice, es como la mejor cámara. Yo siempre he dicho que es la mejor cámara, es el mejor video, es la mejor prueba. El Espíritu Santo es un guía, es un maestro, el Espíritu Santo es un abogado, el Espíritu Santo todos los cristianos lo tenemos, lo que pasa es que a veces no lo dejamos hablar porque se impone el ser humano, o sea, la carne, con sus opiniones y con sus iniciativas o sus decisiones y el Espíritu Santo lo anulamos, pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos lleva, dice, a toda la verdad, Él nos guía a toda la verdad. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué servimos en una iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, entonces en la historia que les conté de esta muchacha con este hombre, eh, ¿por qué él hacía lo que hacía? Porque él tenía una motivación, él tenía un sentir de dinero y ella tenía un sentir de que él no era para ella y aún sabiendo que ella no se tenía que casar con él, se dejó presionar, entonces le faltó discernimiento de espíritu. Nosotros no podemos tomar decisiones bajo presión. Cuando nosotros una persona se nos acerque y nos dicen, y esto se utiliza mucho cuando una persona va a estafar a otra, le dice, hágalo ya, decida ya, o sea, para que no tengamos tiempo de pensar. Siempre que hay afán en una decisión es porque esa decisión que te están llevando a tomar afanadamente la están haciendo para que tú tomes ese
paso en falso y caigas en la trampa. Cuando a nosotros nos dicen se tiene que casar ya, usted tiene que decidir esto ya, nosotros tenemos que discernir por qué nos están afanando, por qué nos están llevando por el camino del afán, por qué nos están presionando, qué es lo que realmente nos están tendiendo en el camino, una trampa para que nosotros caigamos ahí. Entonces hay que discernir. Gracias, Padre. Está muy rico este capuchino. Gracias, Jesucristo. Bien, entonces el claustro. ¿Para qué las personas se meten en el claustro? ¿Para qué las personas se meten en el celibato? Se meten en el celibato para escuchar la voz de Dios. Cuando una persona dice, yo tengo un sentir en mi corazón de que me tengo que apartar para Dios. Las monjas, por ejemplo, ellas tienen una vida encerradas en el claustro. En estos días me fui a visitar un lugarcito donde yo iba a ser monja y llevé a Ezequiel para que él conociera ahí ese lugar y tan bonito, me dio nostalgia. Le dije, mi amor, mira, aquí yo iba a ser monja, aquí yo me iba a preparar para el ministerio. Me dijo, ay, sí, mami, qué lindo. Y bueno, estuvimos ahí y para que él también conozca qué es lo que la persona que su mamá ha hecho como en la parte ministerial. Entonces, vamos a seguir aquí con lo del discernimiento de espíritu. Entonces, el discernimiento de espíritu nos dice cuándo nosotros tenemos que hacer una cosa, cuándo no la tenemos que hacer, cuándo tenemos que viajar, cuándo no tenemos que viajar. Nosotros no nos podemos dejar manipular, nosotros no nos podemos dejar llevar por una persona que digamos tenga afán de que nosotros hagamos algo y nosotros no podemos caer como en la presión. Cuando una persona nos dice usted tiene que hacer esto ya, usted tiene que firmar este papel ya, usted tiene que tomar esta decisión ya, usted tiene que girar este dinero ya. ¿Por qué? Porque hay tanta presión, porque no nos quieren dejar pensar para discernir qué es lo que está pasando. Entonces muchas mujeres se han casado bajo presión, hombres se han casado bajo presión, personas han hecho decisiones de compras sin tener ningún tipo de claridad. Hay que discernir para qué llegan las personas a nuestra vida. Hay que discernir, digamos, cuando una persona llega y nos dice, mira, es que Dios me mandó, y eso pasa mucho en las iglesias, y dice, no, es que Dios me mandó a que sirviera aquí en este ministerio. Y eso pasaba mucho en Bogotá, que nos llegaban a la iglesia y nos decían, no, es que Dios me mandó aquí para servir con usted. Y resulta que eran falsos cristianos. En el discernimiento de espíritu los podemos nosotros identificar al falso cristiano, al verdadero cristiano, a la persona que miente, a la persona que es real, a la persona que trae una mala intención, a la que tiene una buena intención, a la persona que nos miente, a la persona que nos dice la verdad. ¿Por qué? Porque en el discernimiento de espíritu nosotros podemos saber todo eso. Y por eso es que Jesús nos dice aquí en el Salmo 32.8, que volvemos allá al Salmo 32.8. Gracias, Padre Eterno. Salmos 32.8. Gracias, Padre Eterno, por esta hora que me estás dando en este momento de la palabra de Dios. Salmos 32.8 dice así. Dice, tú me dijiste, yo te voy a instruir. O sea, el Eterno nos instruye y nos dirige, nos lleva por el buen camino. Yo te voy a enseñar. El Espíritu Santo nos enseña, nos instruye y nos enseña. Dice, cómo debes portarte, o sea, dirigirte, cómo debes conducirte aquí en la tierra. Voy a darte buenos consejos, o sea, su palabra es un consejo, y en esta palabra no fallamos. Si hemos fallado ha sido porque nosotros nos hemos desviado, pero no ha sido el Eterno el que se desvió, sino nosotros y nuestras decisiones. Por ejemplo, yo soy consciente de que todas mis malas decisiones que yo tomé no fueron culpa del Eterno, fueron mi culpa, porque a mí me faltó discernimiento, a mí me faltó mucha sabiduría, a mí me faltó muchísima madurez y yo tomé decisiones equivocadas, aún sintiendo en mi corazón que eso que iba a hacer no era lo correcto.
aún sintiendo esa vocecita, porque todos tenemos una intuición, todos tenemos como una voz interna que nos va diciendo. Y aún yo sintiendo esa voz interna, aún así me metí. Y siempre hay una consecuencia, y hay consecuencias que pueden durar toda la vida. Hay mujeres que han tenido hijos consecuencia de su terquedad. O sea, de su terquedad es que se metieron a la fuerza a tener hijos cuando no era el tiempo de Dios, porque hay mujeres que han sido tercas. Por ejemplo, la historia de Carolina Cruz, una modelo y presentadora de televisión de aquí de Colombia. Ella cuenta su testimonio, pero ella tiene un hijo enfermo, y ella cómo logró embarazarse a la fuerza por otros medios, y nació un hijo enfermo. O sea, esa fue la consecuencia de su terquedad. La palabra terquedad significa que no se doblega con facilidad, que no es una persona enseñable, y que es una persona que es rebelde al consejo de Dios. Entonces dice, y a cuidar siempre de ti. Estoy en Salmos 32, 8. Versículo 9. Los mulos y los caballos son tercos. Acabé de hablar de la terquedad. Y no quieren aprender. Hay gente que dice, no me enseñe, yo lo sé todo, yo ya sé eso, ¿para qué me tiene que decir lo mismo? No me influya, no se meta en mi vida, yo soy libre, yo hago lo que me da la gana, la regalada gana, como se dice. Entonces mucha gente está sufriendo las consecuencias de su terquedad. Y dice, para acercarse a ellos, o sea, a los mulos y a los caballos, a la gente terca, dice, para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles una rienda y hay que ponerles un freno. No seas tú como ellos. O sea, ¿qué significa? Para que una persona se doblegue ante Dios, tiene que pasar duras pruebas, consecuencias, haberse metido hasta el fondo del lodo, haber caído por allá abajo en un pozo, haberse hundido hasta lo profundo para que pueda aprender. Dice que como los caballos, ustedes saben que los caballos son salvajes, y los mulos también son tercos. O sea, si la mula dice que no se mete por ese camino, ella no se mete por ese camino. Así le peguen, la golpeen, ella no se quiere meter por ahí. Y hay gente que sabe la palabra de Dios y sabe lo que no debe hacer y lo hace porque son tercos. Hay mujeres que se han metido en relaciones con hombres que ya saben que no se tienen que meter y se metieron, y con esa terquedad sufrieron las consecuencias. Y hay consecuencias, como lo dije, que duran toda la vida. Pueden ser una enfermedad venérea, una enfermedad del cuerpo, puede ser traer hijos enfermos con síndrome de Down, con defectos físicos, por haberse metido en tratamientos. Estos se llama fertilización in vitro, que es como imitar la forma del vientre de la mujer y tratar de crear un bebé de una manera artificial. Ahorita ya hay niños artificiales, con la inteligencia artificial están creando bebés, pero son bebés sin alma. Son bebés, se llaman bebés robóticos, bebés tecnológicos, no seres humanos. Entonces de ahí van a salir los famosos zombies, que son como demonios en la tierra, porque esa era va a venir, ese tiempo va a venir para nosotros aquí en la tierra, ver zombies, o sea, personas que fueron creadas con la inteligencia artificial. Ustedes eh, tienen que estudiar mucho sobre esa inteligencia artificial, que significa la IA. En inglés es Intelligent Artificial, en inglés. Entonces hay que estudiar eso. Pero volviendo aquí al tema, muchas mujeres y muchos hombres, hay hombres que han quedado paralíticos porque las mamás les decían, no corra tanto en esa moto, y el muchacho corría en esa moto como si fuera el fin del mundo, hasta que en algún momento se accidentó y murió, o se accidentó y quedó paralítico, parapléjico, o postrado en una cama por su terquedad. Entonces, la palabra de Dios dice, no seas tú como el caballo, como la mula, que hay que ponerle una rienda y un freno, o sea, mantenerlos en condiciones muy difíciles para que puedan entender y aprender. Hay gente que ha tenido que pasar por muchas cosas duras para poder entender y aprender el camino de Dios y de la palabra. Entonces no seamos como
como los mulos ni ni como los caballos. Y ya entrando ya en conclusión, tenemos que saber cuáles son las motivaciones, las intenciones, qué es lo que nos mueve a nosotros estar en el ministerio. Hay mucha gente que está en el ministerio porque está compitiendo con otros. Yo ya lo dije en una prédica anterior, los que compiten a ver quién es el mejor, quién predica mejor, quién tiene más público, a quién le dan más like, a quién le dan más me gusta. Entonces su ministerio no está basado en el Espíritu Santo ni en el discernimiento del Espíritu, qué es lo bueno o qué es lo malo, sino que la persona lo que quiere es una competencia. Toma el ministerio como si fuera una empresa, donde el líder compite con el otro líder, donde hay deslealtad, donde hay competencia y un montón de cosas que no son de Dios. Nosotros no necesitamos competir con nadie, porque si Dios te eligió o me eligió, ya Él nos puso en una posición. El hombre no te da la posición, en la política sí, yo te pongo, yo te quito, yo te llevo, yo te traigo, yo te doy, bueno, te doy, te quito, ese es el mundo, pero en Dios no es así. En el eterno, si Él te pone, si Él te llamó desde el vientre, como Jeremías capítulo 1, que desde el vientre nos elige, Él mismo nos pone en los lugares. Nosotros no necesitamos competir. Si tú tienes que competir con otra persona en el ministerio es porque Dios no te llamó. El claustro, el celibato, la soltería, los monjes y las monjas, por qué se apartan? Porque ellos quieren eh, entrar como a discernir, a examinar, a profundizarse a ellos mismos y conocer a Dios. Yo iba a ser monja, creo que ya les conté, y yo quería eso, era entrar en una profunda experiencia con el Espíritu Santo, es decir, en esa soledad, en ese silencio, porque las monjas son muy silenciosas. Cuando yo estuve en esa preparación, se llama noviciado, todo es con mucha calma y todo es muy ordenado, muy limpio, muy pulcro, muy exacto, la forma en que ellas comen, la forma en que ellas tienen su habitación, cada una es un cuartico, pero todo es impecable, limpiecito, pero hay mucho silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio uno puede escuchar la voz de Dios. Por eso es que a los jóvenes no les gusta el silencio, sino el ruido, estar con audífonos, estar con ruidos, con cosas que les hagan ruido, con la televisión, el computador, las redes, para no escuchar a Dios. Cuando uno se va a un retiro en el campo, o cuando uno se va a un retiro, digamos, al bosque, que escucha los pájaros, los arroyos, el agua, la naturaleza, el viento, mover las hojas de los árboles, todo eso relaja el cerebro. Y uno escucha a Dios ahí, se escucha a uno mismo y uno empieza como a aclarar su mente y a entender muchas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que hacer retiro. Jesús se hacía retiros, Él se iba solo, Él buscaba estar a solas para estar en silencio y escuchar la voz de su Padre Celestial. Y nosotros tenemos que hacer esos retiros también. La ciudad tiene muchos ruidos. La gente ruidosa está en constante inquietud. La Biblia dice que ellos están como el mar que tira basura y todo el día está haciendo ruido. Ustedes van al mar y el mar no deja de hacer ruido porque vienen y van olas, vienen y van olas. Entonces están en constante ruido. Las personas que hacen ruidos tienen constante inquietud. Cuando una persona es muy ruidosa, gritona, habla duro o pone música a todo volumen, esa persona está inquieta. Y en esa inquietud que tiene, en esos ruidos que tiene internamente, los proyecta afuera con todos esos ruidos que hace, porque está como el mar, echando basura, en inquietud. Léanse esa palabra, la inquietud del corazón humano. Entonces, cuando nosotros entramos, como no necesitamos irnos al claustro, yo me puedo ir a un lugar sola, donde haya quietud, y ahí puedo encontrar un tiempo de oración y hablar con Dios. Y en esa quietud Él me va a mostrar, me va
a, a desarrollar más el discernimiento para que yo entienda personas, situaciones, historias, el pasado de mi vida, el pasado de la familia, discernir las cosas que pasaron, por qué pasaron, lo que está pasando en el presente, por qué está pasando. O sea, se necesita el discernimiento de espíritus, que es cuando uno examina, como cuando el relojero tiene una lupa y puede mirar todos los detalles de ese reloj, porque esas piecitas son minúsculas de un reloj que uno se ponga, un reloj que uno tenga, eso tiene unas piezas muy pequeñas. Solamente con una lupita especial las personas que saben arreglar relojes lo pueden identificar dónde está el daño del reloj. Examinar es exactamente mirar con lupa y con detalle cada cosa de nuestra vida. Todos nos tenemos que examinar. Por eso nosotros nos apartamos y entramos en retiro. Yo me retiro a veces 3 meses de las redes sociales y dejo de predicar. Creo que ustedes lo saben. El número 3 significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me retiro, esos 3 meses que la gente no me vuelve ya a ver o a escuchar, estoy en un retiro donde yo me estoy encontrando nuevamente con el Eterno para escuchar su voz. Y cuando regreso con más fuerza, porque ya he aclarado muchas áreas de mi vida. Por eso la noche es en quietud. Por eso es que cuando uno duerme, todo se vuelve silencioso, porque el alma de las personas duerme. Es decir, el cuerpo se acuesta y el alma se aquieta. El espíritu sigue velando, dice la palabra. Pero cuando llega la noche, los espíritus de las personas duermen. Por eso tenemos que dormir. Y la tierra entra en una calma. Porque los que activan los ruidos y las peleas y las discusiones son los espíritus humanos, las personas, y las personas son las que activan a los animales. Por eso es que vemos que pelea de perros. ¿Por qué? Porque el perro de esta y el perro de esta se encontraron en la calle y empezaron a pelear. Pero cuando el ser humano duerme, los animales también duermen, porque los que activan las cosas malas son los espíritus humanos, o sea, nosotros, y los que activamos las cosas buenas somos también nosotros. Por eso hay que discernir cuando una atmósfera está con espíritus malos y cuando está una atmósfera con espíritus buenos. ¿Cómo sabemos esto? Por el discernimiento de espíritus. Una vez llega, uno a veces está en una atmósfera o en una casa o en un lugar o en un negocio o en una parte y uno siente unas cosas, uno está discerniendo la atmósfera y uno dice, aquí está pasando algo. Es lo mismo que cuando un esposo está en adulterio, uno lo discierne, uno dice, uno siente, uno dice, aquí pasa algo. Es el discernimiento de espíritus. Ananías y Zafira le mintieron a Pedro. Ellos quisieron ser más inteligentes que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo inmediatamente los fulminó. Los dos murieron el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, por la mentira. ¿Por qué? Porque Pedro pudo discernir la mentira, que es saber qué era verdad, qué era mentira. Entonces el colador, recuerden que el colador es como el sedazo y en otras partes se le dice cernidor. La vida cristiana no es de estar haciendo tantas cosas, actividades, sino es para quién las hace, cuál es la intención. Tú para quién haces lo que haces y cuál es la intención. Espérate acá. Me quito la diadema porque esa diadema acalora demasiado. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación? A ver en cómo estamos en tiempito. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? Es como cuando una persona le dice a uno, bueno, tengo intenciones de casarme contigo. Bueno, tiene la intención, tiene la voluntad, tiene el deseo, tiene el motivo. ¿Cuál es el amor? ¿Sí? Es como cuando una persona dice, aquella persona tiene intenciones de hacerte daño, o sea, tiene una motivación, tiene un deseo.
¿sí? Tiene algo la mueve, algo la inquieta. Es como cuando uno dice, esa persona tiene unas motivaciones buenas, esa persona tiene unas motivaciones malas. Entonces tenemos que aprender a discernir las motivaciones del corazón de las personas, por qué hacen lo que hacen y qué están buscando de nosotros. ¿Qué busca el asesor? Vender un producto. ¿Qué busca el ladrón? Robarnos algo. ¿Qué busca el Espíritu Santo? Cambiarnos y transformarnos eso se llama metanoia, metamorfosis, la mariposa, del gusanito sale la mariposa hermosa. El Espíritu Santo está buscando la transformación, el enemigo está buscando la degradación, que vayamos hacia atrás y retrocedamos. El Espíritu Santo quiere que vayamos hacia adelante. Entonces siempre recuerden que el discernimiento de espíritus es ¿para qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Y ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué te impulsa? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Predicas por competencia? ¿Predicas para, para agradar tu propia carne? ¿O predicas porque realmente quieres servir a Dios? Hay que mirar las intenciones del corazón. Eh, Hay personas que llegan a una empresa y lo que quieren es robar la empresa, robar cosas de la empresa, entonces llegan con esa motivación. Entonces tenemos que saber las motivaciones, las intenciones del corazón, porque dice que Cristo conoce las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Entonces hoy hemos hablado acerca de qué es el discernimiento, es esa capacidad de poder saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es verdadero, qué es falso, cuando un espíritu viene a engañarnos. Cuando estoy hablando de espíritus, estoy hablando de personas que traen un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, un espíritu falso, un espíritu de fraude, un espíritu de trampa. O sea, trampas son diferentes eh, como artimañas, eh, métodos y estrategias para hacer caer a una persona. Y el discernimiento de espíritus a uno le informa, le dice. Por eso es que las madres sabemos todo de los hijos y nosotras, digamos, podemos discernir lo que ellos están sintiendo, pasando, viviendo, o inclusive las amistades las podemos discernir cuando las vemos. Es una madre la que discierne a la pareja de su futura pareja, de su hijo, de su hija. Ella puede discernir, el papá también, pero la mamá tiene, nosotras tenemos un ojo de águila, que es cuando vemos a la mujer que nos presenta nuestro hijo y decimos, no es, esa no es para ti. Y el hijo, no, pero es que mami, ella, yo sé que sí, yo sé que ella es la de Dios, la que el Señor quiere para mí. Y Dios dice, no. Y la mamá dice, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la quieres? ¿Por qué no te gusta? No. Y hay una persona especial para tu hijo, para tu hija, y tú dices sí. Y aunque el hijo diga no, la mamá dice sí, es para ti, porque eso se llama discernimiento. Y es como cuando vamos a viajar. Tenemos un sentir de que en ese avión no, en ese horario, en ese día, en esa fecha no, sino en otra. El discernimiento de espíritu nos puede aún informar aún de cosas que nos puedan pasar. El discernimiento de espíritu lo examina todo. Hay gente que, por ejemplo, sintió en un momento dado no viajar, sintió que no tenía que viajar, o otra persona sintió que no se tenía que meter por una calle, o que no tenía que salir a tal hora. Muchas veces es el discernimiento de espíritus, o que no tenía que hablar con cierta persona, el discernimiento de espíritus. Entonces el discernimiento de espíritus es como una alarma que nos indica lo bueno, lo malo. Por eso el árbol de la vida que simboliza la maldad y el bien y el mal. Por eso de ahí se desprendió el yin y el yang, que el yin y el yang es lo bueno y lo malo, la oscuridad, la luz, arriba, abajo. Ese es el yin y el yang. Cuando queremos andar en el bien y el mal, o sea, andar en el yin y en el yang, estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y eso es pecado. O sea, cuando una persona dice, bueno, todo el mal es relativo,
no todo es malo, todo es relativo, es el bien y el mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es cuando le metemos filosofía y razón y racionamiento o raciocinio o filosofía humanística a la Biblia. Y hay gente que quiere humanizar la Biblia y hay gente que quiere filosofar con la Biblia, y la Biblia no es para filosofar ni para humanizar, sino que la Biblia es espiritual, es del Espíritu de Dios en el espíritu humano de nosotros. Entonces hoy hemos hablado qué es el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es de Dios, qué no es de Dios, quién es enviado de Dios, quién es enviado del enemigo, cuándo hacer un negocio, cuándo no hacer el negocio, cuándo elegir una pareja, cuándo no, cuándo casarte, cuándo no casarte, cuándo viajar, cuándo no viajar, cuándo hacer algo, cuándo no hacerlo. Es el discernimiento de espíritu que nos permite tener como una balanza y poder identificar el bien del mal. ¿Sí? Hoy hemos hablado acerca del discernimiento de espíritus, que es el discernimiento, y recuerde que seguimos con mucho más aquí en UNBJ, Iglesia en Línea, prédicas directas al corazón. Recuerde que somos una organización cristiana y evangélica que predica la palabra de Dios y que creemos en Jesucristo. Les envío chalón chalón desde aquí. Hablo para todos ustedes su amiga Claudia. Mi nombre artístico es Patti Ramos de Colombia, así que nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por estar aquí con nosotros. Y recuerden que nosotros los amamos a ustedes demasiado y por eso seguimos creando contenido de calidad para todos ustedes. Chalón, chalón. Les amo y les llevo en lo profundo de mi corazón. Recuerda suscribirte, darle me gusta, like, comentar y compartir. Bendiciones para todos. Chalón, chalón.